Shalom, iglesia peruana, iglesia del avivamiento, iglesia que tiene fe, esperanza y tiene también muchas expectativas por el lenguaje de Dios. Hoy día tenemos una palabra muy especial para todos nosotros. Espero también que lo compartas con otros familiares y amigos en la medida de tus posibilidades. Muy bien, el tema de hoy día es escapando del peligro. Vamos a leer nuestras Biblias, por favor, Génesis capítulo 19, desde el verso 1 en adelante. Vamos a hacer un estudio de cada parte de este capítulo y vamos a darle el contenido que precisamos para este tiempo. Muy bien, capítulo 19, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Qué gran conducta, qué maravillosa actitud la de Lot. Por eso que en la segunda carta de Pedro dice que Lot era un hombre justo. Y vemos todos estos preparativos, todas estas atenciones, toda esta hospitalidad. Un hombre maravilloso, Lot. Sin embargo, podríamos hacernos una pequeña pregunta. ¿Qué hacía un hombre justo en Sodoma? ¿Cómo es que este hombre llamado Lot llegó a Sodoma? Ustedes saben, por referencias históricas o referencias, eh, de repente usted vio alguna vez una película y Sodoma siempre nos hace recordar a algo muy perverso, algo muy terrible, a una degeneración de una sociedad de los tiempos antiguos. Y aún en esta época, cuando se habla de Sodoma, se refiere a actividades de inmoralidad sexual. ¿Qué hacía entonces un hombre justo en Sodoma? Hoy en día un hombre justo podría estar en un lugar así y seguramente diríamos que ha sido comisionado para que él pueda llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del arrepentimiento para entrar en un nuevo comienzo de la vida humana. Sin embargo, aquí se acercan dos ángeles y estos dos ángeles van a traer dos cosas. Ellos llegan a Sodoma por dos cosas. Primero, porque el clamor de todo lo que hacía Sodoma había llegado al cielo, es decir, las conductas de ese pueblo, las conductas degradantes que había en esa ciudad, habían llegado al cielo, como no como un olor fragante, por supuesto, sino como un olor desagradable, como un olor de putrefacción. Y entonces Dios envió a estos ángeles para de una vez corroborar todo esto, de una vez que quede bien sentado de que ese lugar no tiene ya más salvación, ese lugar no tiene ya más salida y lo único que queda es el juicio de Dios. Ese era el primer motivo. El segundo motivo era porque Abraham era el tío de este hombre llamado Lot. Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Él era el tío de Lot y él había salido desde las tierras de Babilonia, por donde están ahora Irán, donde está Persia. Desde ahí habían salido y habían llegado hasta la tierra de Canaán, en el Medio Oriente, por donde ahora se encuentra Israel. Entonces, durante todo ese camino habían andado juntos. ¿Mm? A pesar que Dios le había dicho a Abraham que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, y que salga solamente con su familia, con su esposa, él había salido con un familiar más, que era Lot. Obviamente Lot se había convertido en un hijo
no solo en un sobrino, sino en un hijo de Abraham, un hombre muy hacendoso, un joven muy dispuesto a ayudar, a intervenir en la labor y en el sueño y en el llamamiento de Abraham. Y así que él se lo llevó, de repente contraviniendo, como dicen algunos estudiosos, la orden que Dios le había dado. Entonces, en este punto, vemos que Abraham anduvo con Lot, llevándolo a Lot desde Ur hasta Harán. El papá de Lot había muerto en Ur de los caldeos. Ahora estaban en Harán. En Harán queda el papá de Abraham, también el abuelo de Lot, Taré. Y él retoma el llamamiento y sigue hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida. En este punto ellos pasan muchas aventuras juntos. Llegan hasta Egipto en un tiempo de hambruna, en un tiempo de escasez en Canaán, llegan hasta Egipto y luego de Egipto van a volver nuevamente. Pero cuando crecieron los rebaños de ambos, porque Abraham era pastor, y también Lot también era pastor. Llegó un momento de confusión, un momento de conflicto, y entonces Abraham dijo, mejor es que nos separemos para que no haya riñas ni peleas entre nosotros. No es de buen testimonio hacerlo así delante de estas gentes, de estas naciones. Y así es que Lot llegó hasta las tierras de Sodoma, hasta la ciudad de Sodoma. Y así en este punto nos damos cuenta que él llegó de esa manera, mire, debido a un desarrollo económico, debido a un desarrollo personal, él llegó hasta esas tierras. Y entonces ahora él va a pasar por muchas situaciones difíciles antes de este pasaje que estamos viviendo. Por ejemplo, uno de ellos es como afirma bien en la Biblia el apóstol Pedro, de que él tenía que sufrir todas las aberraciones en las conductas que habían en ese pueblo. ¿Y todo por qué? Porque probablemente era un lugar de mucho comercio, había mucho dinero, había mucha forma de prosperar económicamente. Sin embargo, él tenía que sufrir la conducta, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, de ese pueblo que eran totalmente contrarios a la conducta y a la moral que había aprendido Lot con su tío Abraham. En esta parte, nosotros podemos decir, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero, mi amado? Iglesia peruana, ¿cuál es lo primero? Lo primero, definitivamente, hoy en día tenemos que reaccionar. Lo primero no es la riqueza material, lo primero no es la economía del Perú, lo primero no es las fuentes de petróleo, las minas de oro, no es eso lo primero es, según lo establecido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo primero es el reino de Dios y su justicia. Y esto no es religión. Entonces, habiendo olvidado esto o dejado en segundo término para Lot, él estaba en un lugar definitivamente inadecuado. No solo por la inmoralidad sexual, sino porque ese lugar estaba ya pronto para ser destruido. Mire, en un capítulo anterior, Abraham, ya sabiendo de estas cosas, porque era un hombre muy, pero muy de mucha intimidad con el Señor, él sabía que se venía una destrucción contra Sodoma y Dios se lo contó a él. Y entonces él entra en una intercesión muy particular que nunca hemos visto ese tipo de intercesión en otra parte de la Biblia, donde él está como un buen intercesor pidiéndole a Dios grado por grado, etapa por etapa, le va pidiendo ahí y le dice, Señor, si hubiesen 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad de Sodoma? Y el Señor dice, claro que si hubiese 50 no la voy a destruir. Pero de repente faltarán 5, si hubiese 45, tú la... No, 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 definitivamente no. Y así llega hasta 10, llega hasta decirle, Señor, si hubiese 10, perdona que sea insistente, pero si hubiese 10 la destruirías. Y el Señor le dice, no le destruiría. Esto es sorprendente, cómo él está orando por la ciudad porque sabe que ahí está una parte de su familia, una parte de su sangre. Y en este tiempo tenemos que reivindicar esta actitud en los hijos de Dios, en los cristianos, en los pastores,
en todos los líderes de la iglesia. Tenemos que reivindicar esto, aún afuera en las autoridades del Estado, en las autoridades principales de nuestra nación. Tenemos que reivindicar el hecho de que tenemos que poner las manos al fuego por nuestra familia. Tenemos que orar, interceder, clamar por nuestra familia. Tenemos que defender nuestra familia porque ese es el núcleo de donde Dios va a sacar grandes proyectos y va a hacer grandes realizaciones para nuestra nación. Una familia que está destruida, una familia peruana que no tiene consistencia espiritual, moral, que no tiene sueños de Dios, es una familia que no llegará muy lejos, es una familia que entrará en crisis y es una familia que luego se enfrentarán entre hermanos como el viejo síndrome entre Caín contra su hermano Abel. Entonces, hoy día queremos profetizar de que en nuestro país no sucederá lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús ya llegó a esta tierra y porque el Evangelio ya ha sido predicado y seguirá siendo predicado hasta que nuestro Señor Jesús venga nuevamente. Entonces, ahí tenemos la primera enseñanza, ¿no? Que no debemos apuntar a ir a un lugar sin el propósito de Dios. No debemos soñar en vivir en un lugar si no tenemos el envío de Dios, si no tenemos la misión de Dios. No, no vamos porque las playas son bonitas, porque las ciudades son elegantes, no vamos porque la tecnología está avanzada, no vamos por eso. Nosotros vamos porque hay un propósito de Dios para realizar en esa ciudad. Entonces, aquí vemos que no hubo eso, sino solamente el punto de vista económico, la venta de ovejas, el comercio del queso, de la leche, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenemos la explicación cómo es que un hombre justo está viviendo en una ciudad condenada a la destrucción, al juicio de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos con el segundo punto. Verso 4. Estamos en el capítulo 19 de Génesis, verso 4. Primer punto, recuerde, nuestra movilización, nuestros viajes, nuestro desplazamiento geográfico debe tener un propósito. Segundo punto, dice en el verso 4, pero antes que se acostasen, está hablando de Lot y los ángeles que lo visitan. Dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Para el lector novato, no se entiende acá por qué tiene que ser maldad que ellos quieran conocerlo. Pero para el lector ya entrenado, entendido, sabe que esa palabra conozcamos significa para que tengamos sexo con ellos. El pueblo que se acercó en la noche para rodear la casa de Lot quería que salgan esos ángeles. Claro que ellos no sabían que eran ángeles, pero así no fuesen ángeles. Ellos querían que salgan esas dos personas extranjeras para tener sexo con ellas. Eran varones que querían tener sexo con varones. Eran varones desde los más jóvenes hasta los más viejos. Imagínense, eso ya estaba dando un diagnóstico de la calamidad en que se encontraba ese pueblo. Recuerden que los ángeles dijeron, no vamos a estar en tu casa, Lot, cuando Lot les invitó, sino que vamos a estar en la calle para ver la perversión. En la calle es lo que se ve. Pero no fue necesario, mire. Ahí vinieron la gente. Toda la gente vino y dijo, queremos tener sexo con ellos. Y entonces Lot, que era un hombre justo y sabía que eso no es así, y además que eran ángeles, enviados de Dios, ¿no? Mensajeros de Dios, ellos le dicen, por favor, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Esto de acá nos lleva al segundo punto, ¿no? El segundo punto es que este pueblo tenía fecha de caducidad cumplida. ¿Qué es esto? Cuando una familia o un pueblo ha llegado al grado extremo de la perversión.
¿Cuál es el grado extremo de la perversión? El grado extremo es negar su propia naturaleza, es decir, negar los hombres que son hombres, negar las mujeres que son mujeres, negar que las relaciones correctas son entre hombres y mujeres, negar que la familia se forma entre un varón y una mujer, negar todo ello, mire, negar muchas cosas ahí que no vamos a mencionar por el tiempo que está diseñado para este mensaje, pero negar la naturaleza, como hoy en día algunos ya están en algunos países sancionando el matrimonio entre personas y animales, fíjese, o entre adultos y niños o niñas, imagínese. Eso se llama negar la naturaleza que le dio por creación Dios a usted, a nosotros. Dios nos dio una naturaleza, Dios nos dio una genética correcta, un ADN correcto, en el cual, si funcionamos nosotros, todo sale muy bien. En el otro caso, todo va a traer tremendos y terribles problemas. Entonces, quiere decir esto que ese pueblo llegó a su final. Ellos mismos decidieron que tenían fecha de caducidad. Hoy día profetizo sobre el Perú, profetizo sobre tu familia, profetizo sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, que no tendrán fecha de caducidad, porque el que cree en el Señor Jesús, en el que le acepta como su Señor y Salvador, tiene la vida eterna, no tiene fecha de caducidad. El que practica el pecado y no quiere arrepentirse y no quiere salir de esa zona peligrosa de muerte, entonces ya está condenado. Hoy día yo profetizo sobre tu vida que tu pueblo, tu ciudad, tu nación, tu país, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú te has afincado, será un lugar de bendición porque tú serás considerado una simiente para la sanidad, para la salvación de esa ciudad, de ese pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Veamos ahora el verso número 8. Estamos en el capítulo, ¿qué capítulo? 19 de Génesis. Y dice, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. ¿Está pensando usted en lo que he leído? Qué terrible. Aquí todos diríamos, se nos cayó Lot. ¿Qué pasó con el justo Lot? ¿Qué sucedió en el corazón de Lot para que hable de esta manera? Algunos dirán, es que se trataba de los ángeles. No. Ahora vamos a ver, sigamos leyendo. Solamente que a estos varones no hagáis nada, o sea, a sus invitados de honor, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, mira lo que respondió la gente, los malvados, ¿qué respondieron? Respondieron así, quita allá. Y añadieron, vino este extraño, entre ellos decían, vino este extraño, o sea, Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Mira hasta dónde tenían estos hombres, que ya no parecían hombres, sino parecían unos salvajes, unas bestias. Y mire, dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. En realidad, este es uno de los peores capítulos donde vemos la degeneración, ya no de los malvados porque ellos estaban degenerados, sino de un hombre justo. ¿Cómo es que un lugar donde se practica un pensamiento distinto, una costumbre distinta, tienen tradiciones diferentes, donde los hijos no tienen valor, donde la esposa y esposo no tienen valor, han perdido totalmente su contenido, no conocen más su esencia, viven la cáscara, los residuos, los desechos del pensamiento inmoral de un pueblo que no tiene a un Dios verdadero, que viven en la idolatría y la hechicería. Mire hasta dónde llegó. Esto es inaudito. Aquí vemos a un Lot que se olvidó de que los hijos son herencia de Jehová. Algunos me están diciendo, no, eso fue en el capítulo 127 de Salmos. No, querido. Abraham tenía una conducta justa.
Abraham tuvo una influencia poderosa en Lot y Lot olvidó entonces el valor que tenían los hijos. Aquí las hijas, usted haría esto. Todos nosotros hemos sido viles pecadores y aún algunas veces ahora en la actualidad actuamos como pecadores. Pero por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Y aquí vemos a un Lot que no valora para nada a sus hijas, siendo vírgenes, la están entregando a unos salvajes. ¿Sabe lo que harían esos salvajes? No, ustedes le van a decir, oye, jovencita, señorita, mi amor, venga por acá. No, eso lo iban a violar, lo iban a matar a las chicas, las iban a destruir. Era mucha gente del pueblo. Entonces, eh, por eso es necesario que cuando vayamos a algún lugar seamos enviados, vayamos en misión. Y si no fuimos en misión, si fuimos por un trabajo, si fuimos por un negocio, si fuimos por un paseo, aunque sea, siempre vayamos en el nombre del Señor. No olvidemos que somos los hijos de Dios, que somos la iglesia de Cristo, que somos el pueblo de Dios, que ya no puede andar desprovisto del Espíritu, que no puede pensar solamente como un ser natural, sino que también tiene la palabra, que tiene el entendimiento abierto, que sabe leer lo que está sucediendo en un lugar, en un pueblo. Lot había olvidado algunos principios, había olvidado algunas enseñanzas, que más tarde en la ley de Moisés se va a tener que escribir, se va a tener que redactar como un decreto. Y por eso en Israel hasta ahora tienen el famoso Shema Israel. Hashem Eloenu, Hashem Echad. ¿Esto qué nos habla? Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el pueblo de Dios. Es el pueblo que valora la palabra. Es el pueblo que no se cansa de leer la Biblia, de hablar de Dios, de hablar de Cristo, de hablar de los hombres santos que nos precedieron. Que no se cansa de predicar el Evangelio, de cantar las alabanzas. Ese es el pueblo de Dios. Aún nosotros que no somos judíos de naturaleza geográfica, que no hemos nacido allá, aún nosotros nos gozamos al abrir las Sagradas Escrituras. Hacemos un alto, dejamos nuestras labores y comenzamos a estudiar la Biblia. Aún nosotros, he visto, cuando salgo a predicar a veces en la calle, he visto a la gente que está ahí tomando, están fumando, apagan su cigarro, botan su cerveza a un lugar, a un lado, y entonces escuchan la palabra. Y aquí vemos que Lot, probablemente por las ocupaciones y la gran influencia, ¿no? La gran, pero gran influencia. Hoy día tenemos más influencia que en la época de Lot. ¿Por qué? Porque tenemos todos los medios están abiertos. Ahora no puedes ya cuidar tu casa como antes, simplemente no dejabas que tus hijos salgan, que se junten con otras personas, que no sirve esas amistades, pero ahora no, ahora puede entrar a tu casa miles y millones de jóvenes, de hombres, de personas que no se sabe cuál es su condición espiritual. Cuidemos nuestros hogares. Sentémonos a la mesa todos los días, aunque sea media horita. Leamos la escritura y oremos a Dios en contestación a lo que nos habló a través de la escritura. Muy bien, entonces tenemos un hombre justo en el tercer punto, pero escaso de amor por su familia. De repente llevó mucho dinero a su casa, muchas comodidades en su hogar, pero precario de compasión paterna. En el Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Veamos ahora el punto número 4. Dice en el verso 10, entonces los varones alargaron la mano
los varones de Dios alargaron la mano a Lot, que estaba peleando ahí con los malvados, y lo metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué les pasó? Los hirieron con ceguera. Todos los malvados quedaron ciegos, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esto de acá, ¿qué nos dice? Este punto. Este punto es la confirmación del juicio final sobre la impiedad. Dios, dice la Biblia, que es lento para la ira. No dice que no tiene ira. Algunos han entendido mal. Pero dice entonces que hay un punto final. Hay un punto de quiebre donde ya Dios dice, esto queda tachado. A esa ciudad, ese pueblo, esa familia ya no tiene más salida. He visto familias como han desaparecido. Conozco familias que han desaparecido de la ciudad, del pueblo. He ido a la serranía y he visto familias que ya no existen. No porque murieron por vejez, sino que nadie quedó de esa familia. Papá, mamá, hijos, nietos, todos desaparecieron. ¿Por qué? Porque vino una tacha de parte de Dios debido a la práctica intensa del pecado y a la rebelión. Que aunque llegaron ángeles a su casa, que aunque llegaron mensajeros de Dios, que aunque llegó de alguna manera la palabra, a través de una Biblia, a través de un folleto, ellos no quisieron hacer caso, sino que se corrompieron en la maldad de su corazón e incluso vieron la forma de que más gente haga como ellos y se pusieron y se volvieron como enemigos de Dios. Hoy día yo profetizo que sobre tu casa y tu descendencia nunca pasará ello. Siempre la misericordia de Dios a través de las intercesiones de los siervos, de los profetas, de los pastores, de los hermanos en Cristo, llegará la misericordia a tu casa. Así como hubo un Abraham para Lot, así como hubo ángeles para Lot, así también para ti vendrá y sobre todo para esta nación y las naciones de la tierra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ante toda esta situación, veamos el punto número 5, es decir, el comando divino. En tiempo de crisis, en tiempo de prueba, en tiempo de conflictos, siempre habrá un comando divino. No lo olvides, por eso los oídos en este tiempo tienen que agudizarse. Tienes que adquirir oído de músico, agudizarse los oídos para ver qué está diciendo Dios, ¿no? Es decir, a través de los acontecimientos Dios está hablando algo y eso hay que entenderlo, ¿no? Y entonces cuando tú buscas la Biblia y lo haces, esa palabra que proyecte su luz sobre los acontecimientos, te darás cuenta que Dios está hablando algo. Y hay muchas analogías en ese punto, en ese sentido. Veamos entonces el comando divino, el punto número 5, desde el verso 12. Esto es muy largo, vamos a ver hasta dónde leemos. Verso 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? A alguien más de tu familia, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. La palabra es sal de este lugar. Apártate de este lugar. Apártate de estas amistades. Apártate de esta condición en que vives. Salga de esa zona de peligro. Salga de esa zona de juicio, que va a caer juicio de Dios. Salga de ahí. Apártese. Porque dice en el verso 13, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. O sea, mire, no solo lo que clamamos nosotros es clamor, ¿no? En la escuela de líderes hemos enseñado ya varios años atrás que no solo lo que clamamos a Dios, Señor, ayuda, no solamente ese es clamor. El pecado origina un clamor también. ¿Por qué? Porque la naturaleza sufre, el hombre sufre, la creación sufre, y eso levanta un clamor, como una queja delante de Dios. Entonces, eso había subido de punto, por tanto Jehová, dicen los ángeles enviados a la casa de Lot, dice, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, ¿no? Debía tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad.
mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cuánta gente hoy en día le hablamos la palabra, piensa que nos estamos burlando? Le hablamos en esta misma condición que estamos pasando hoy en este 22 de marzo del 2020. Le hablamos de la lectura que le estamos dando a estos acontecimientos y se burlan. No, que eso no mata, que ha habido enfermedades que mataron más. Están evaluando estadísticamente, no están evaluando de acuerdo al plan, al proyecto y al tiempo de Dios. Están lejos de una percepción objetiva y espiritual. Y entonces aquí sucedió eso con los yernos. Los yernos no entendieron nada. Probablemente esos yernos eran de ahí, de ese lugar. Y verso 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Apúrate, apúrese querido, apúrese iglesia, apúrese pastores, apúrense ovejas del Señor. Apurémonos, apurémonos la nación peruana, apurémonos la ciudad, apurémonos. Aun cuando estés en Cristo, aun cuando estés en santidad, apurémonos. No podemos decir, está pasando esta cosa y así nomás quedará todo. Después va a venir la tranquilidad, la felicidad. Felicito a los pastores que están publicando cosas así. Gloria al nombre del Señor, porque traen paz, traen tranquilidad al pueblo. Pero hay un problema, que si no le doy la otra parte, si no hay pastores que hablan la otra parte, la gente va a decir, bueno, este es un accidente más de la vida, este es un virus más de los miles y millones que hay. Y no es así. Recuerda que según el calendario hebreo estamos en el 5780. Está terminando el sexto día. Y según las escrituras, el séptimo día, o sea, el séptimo milenio no viene en vano. Varias veces se ha hablado de estas cosas. Otro día profundizaremos más. Pero no hay que mostrar solo una parte. Somos profetas, sí, el pueblo va a salir adelante, el pueblo va a vencer. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar esta prueba. Pero vamos a sacar lección también de esta prueba. Son anuncios. Son como el timbre que suena, como la alarma. Brrr, despierta pueblo, despierta, despierta. Deja de soñar cosas que no debe soñar. Sueñe con el reino de Dios. Despierte. Salga de ese lugar. Salga de esa mediocridad. Salga de esa tibieza. Dios está hablando muy fuerte. No podemos quedarnos. Aún veo anuncios de personas que no son cristianas y están reflexionando. Están diciendo, por ejemplo, están diciendo qué frágiles habíamos sido. Toda nuestra riqueza, tecnología, todas nuestras posesiones no sirve de nada frente a estas cosas. Y aquí sacamos una lección para nosotros los que estamos dedicados a la Biblia, los que estamos estudiando más. Mire, lo invisible es más poderoso que lo visible. ¿Se da cuenta? Más peligroso que una bomba atómica es esto lo que viene pasando. Si por un descuido las naciones no tomasen las medidas preventivas, y los cristianos también, ¿no? No hay que tentar a Dios. Yo tengo la sangre de Cristo y usted va a salir por ahí y va a estar abrazándose con todos los que están enfermos. No va a hacer eso. Usted tiene que orar por la misericordia de Dios, cubrirse, protegerse, cubrirse con la sangre. No solamente decir me cubro con la sangre, sino obedecer a las autoridades. Gloria al nombre del Señor. Y entonces aquí dice que los ángeles apuraban a Lot. Lot, ¿qué pasa? Estás pensando, estás arreglando tus maletas, estás sacando su televisor, estás sacando su carro último modelo. No, deja todo. No aprecie más a las cosas materiales, a sus posesiones materiales que a su salvación. Aprecie más su salvación. Y dice aquí en el verso 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, porque ya se demoraba mucho, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué lindo. Siempre habrá ángeles a tu alrededor, ¿no? Siempre habrá ángeles que te ayuden. Esa es una orden que Dios ha dado a los ángeles. Ayuden a mis hijos. Háganlos reaccionar. Mis hijos tienen un buen corazón. Sáquenlos de esos lugares peligrosos. Siempre habrá ángeles a tu alrededor que estén protegiéndote, pero también impulsándote a que tomes la decisión correcta, a que no valores más el mundo material que tu salvación, que la vida eterna y el de tu familia. Acá en el verso 17 dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Ese es otro problema. Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Imagínese esto, estamos hablando aquí en un sentido físico, pero a la vez en un sentido espiritual. Imagínese usted corriendo por la llanura y de pronto
voy a mirar qué está pasando atrás. No, no mires, no mires, porque el mirar atrás significa que usted perdió la obediencia. Usted sea obediente. La indicación es, sal y no mires atrás. No añores el pasado. No tengas nostalgia de lo que viviste, por más bonito que te haya parecido, por más prosperidad material que hayas tenido. No mire atrás. Atrás está el ángel de la muerte. Atrás están potestades, principados, que solamente quieren ver tu actitud de renuncia al comando de Dios, tu actitud de añoranza del pasado, de lo que Dios aborrece. Si tú añoras, anhelas el pasado, ¿cómo usted va a poder escapar? Usted no escapa. Y por eso esa mujer, la mujer de Lot, se quedó convertida en una estatua de sal. Pero Lot le dijo, verso 18, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido, verso 18, vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad, él llegó a una ciudad, todavía no iba más allá al monte, había una ciudad que también pertenecía a todo ese reino de Sodoma, y dice, y cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. No, no ir al monte, Señor, déjame quedarme aquí en esta ciudad. ¿No es pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Es decir, le concedió Dios esta forma de actuar, porque la orden era al monte, pero se iba a quedar en un pueblito que había ahí en la subida. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Es decir, en el camino, algunas veces vas a tener que hacer un alto, de repente vas a estar fatigado y Dios te va a comprender. Pero dígale a Él, Señor, no me quedo aquí por mi voluntad. Solamente, Señor, que necesito tomar aire, necesito alguna provisión, necesito, Señor, organizarme bien. Lo que está pasando aquí es muy fuerte para mí. Ha sido porque no he estado prevenido, no he estado preparado. Por eso prepárese, iglesia. Y esto me ha sorprendido. Déjame que tome aire, déjame que tome un respiro, Señor. Y Dios te va a comprender. Y ese lugar donde te quedes va a ser bendecido por causa de que tú eres su hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, en el verso 22 dice, date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Mire cómo Dios lo protege. Mientras que no llegue al lugar de seguridad, Dios no hace juicio sobre Sodoma. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad donde quedó Lot y su familia, se llamó Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Un poquito más, iglesia. Mantenga la atención. Ya nos falta un poquito más para llegar. El juicio. Punto número 6, el juicio. Verso 24 hasta el 26. Voy a leer, dice, mejor desde el 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Mire que dice de parte de Jehová. No dice que la naturaleza, que por ahí hubiera un sabotaje de los hombres, no. Dice que de parte de Jehová desde los cielos. Siempre hay que tener presente eso. Los juicios de Dios, ¿no?, tienen que ser considerados como un asunto de su voluntad, como un asunto de su soberanía y como un asunto de su juicio. Él sabe lo que está haciendo. Y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo. Y acá viene el problema que ya lo mencionamos en el capítulo anterior, en la parte anterior, ¿no? 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué Dios no quiere que mires atrás? Porque si miras, te vuelves juez y compites con un gran juez. Cuando Dios decidió el juicio sobre un lugar, lo único que a mí me queda es, como ya nos enseñó acá, escapar de ese juicio, porque Dios no me va a decir algo para que yo sea terco y me quede en ese lugar. Dios me dice algo para salvarme porque me ama. ¿Y por qué no los salva a ellos? Porque Dios tomó una decisión sobre ellos. Él es el dueño de ellos, no yo. Yo puedo orar, Señor, por misericordia, puedo hacer largas oraciones y clamor a Dios, pero Él ya decidió. Usted tiene que aprender cuando es juicio algo. Cuando es juicio, lo único que tenemos que nosotros hacer es escapar de ese juicio, quedar fuera de la influencia de ese juicio
y entrar en un tiempo de gran reconsideración de todo lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Tengo que entrar en un tiempo de lavado, en un tiempo donde mis vestiduras tienen que quedar limpias si se mancharon, si se arrugaron. Tengo que entrar en un tiempo de evaluación constante, de una eh, consideración básica, ¿no? De un autocuestionamiento. Tengo que cuestionarme a mí, no a los demás, sino a mí. Tengo que cuestionarme. Señor, cómo está mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo esto acá incorrecto? Señor, me escapé de tu voluntad. Señor, me fui por otro camino. Señor, ayúdame, enséñame, Padre. Y clamar y llorar y gemir hasta que Dios nos diga cuál es nuestra condición. Porque mira, si Lot escapó de ahí, no era por su perfección. Y ninguno de nosotros escapa por su perfección. Ninguno de nosotros escapa por sus méritos. Todos escapamos a la voz de Dios por obediencia y por la misericordia y porque nos ama. Porque Él algo verá de bueno en nosotros. Pero básicamente en este tiempo, nosotros ya sabemos que escapamos por la sangre del Cordero. Porque Él ve la sangre del Cordero en nosotros. Porque si no hay sangre sobre nosotros, entonces no escapamos. Ni con ninguna suma de dinero le podemos comprar a Dios. Él no se corrompe. Él no recibe soborno. Él solamente aplica principios. Y aquí esa ciudad quedó bajo condenación. Cuando yo miro, lo primero que voy a decir, ay, pobrecito, ay, y comienzo a cuestionar a Dios. Ustedes recuerden en la Biblia, cuando ustedes lean se van a dar cuenta. En varios pasajes, incluso en la muerte de Nadab y Abiú, ¿no? Cuando murieron ahí dos sacerdotes, ¿no? Hijos del sumo sacerdote, cuando murieron, wow, el Señor dijo, ni me vayan a llorar, no se va a poner de luto por ellos. Y eran hijos. No, un padre no va a llorar, pero Dios dijo, no, ni me lloren, porque ellos merecieron el castigo. Así que no me lloren, no me hagan luto. Imagínense que no pasó nada. Que mire cómo Dios nos enseña a tener otra mentalidad. De hecho, que por dentro Moisés, Aarón estarían tristes, pero no podían manifestar esa tristeza, tenían que hacer lo que Dios les estaba hablando. Gloria al nombre del Señor. Pasemos entonces al último punto, al séptimo punto. Leamos el verso 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, es decir, al lugar de la oración. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué maravilloso pasaje. Definitivamente Abraham es el padre de la fe. Definitivamente Abraham es el primer hombre que manifestó una gran acción, actitudes de tener la paternidad de Dios. Abraham había libertado a Lot en el capítulo 14 de 4 reinos poderosos que habían vencido en una guerra a Sodoma y Gomorra y a otros reyes. Y entonces se habían llevado como trofeo de guerra a Lot y a toda su familia y sus bienes y sus tesoros. Y cuando se enteró Abraham, él se armó inmediatamente de valor, de fe y dijo, Señor, tienes que libertar a mi familia. Un hombre que valoraba a su familia, mire. No consideró el impasse que tuvieron anteriormente cuando se separaron por causa de los ganados, sino que él dijo, no, tengo que ir. Qué maravilloso. Tenemos que adoptar este sistema de vida. Un hombre que tenía su oración en secreto, cierra las puertas, entra en tu aposento. Un hombre que tenía la oración en familia. Un hombre que tenía la oración en el monte. Era un hombre que observaba desde donde él se encontraba, él observaba a la distancia, kilómetros de distancia, las ciudades de la tierra en ese tiempo allí en Canaán. Y él está en ese momento, por la gracia y misericordia de Dios, está recibiendo una reconsideración, porque Abraham rescató a su sobrino. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 14 donde él viene con todo el botín de guerra y le entrega el diezmo
de todo lo que había obtenido en esa guerra, le entrega al siervo de Dios, al profeta, al sumo sacerdote Melquisedec, ¿se acuerdan? Mire, qué tremendo. Y ahí no queda todo eso, sino que ahora él sigue intercediendo por Lot. Qué maravilloso. Intercedamos por nuestra familia. Hoy día tengo que detenerme aquí y declarar y decretar y profetizar que nosotros, los padres de familia, los esposos y aún toda la familia, vamos a aprender a interceder por los nuestros. Los padres intercederán por sus hijos, los hijos por sus padres, el esposo por la esposa por el esposo. Vamos a encontrarnos en una convergencia de intercesión espiritual, orando por nuestras autoridades aprendiendo a orar por nosotros, por el pueblo. Vamos a encontrarnos en una gran convergencia de intercesión tan poderosa que va a haber una explosión en el mundo espiritual para anular el pecado, para anular las enfermedades, virus y todo tipo de mal que viene contra los pueblos. Hoy día en el nombre de Jesús yo profetizo que tú te convertirás en un hombre de intercesión, en un hombre que busca el secreto del Señor, que recibe la profecía de Dios, pero que también está dispuesto a subir al monte, a subir a ese monte donde no importa el frío ni el calor, sino que en el monte él va a observar lo que está sucediendo como un verdadero atalaya. Ha llegado la hora de que todos nos convirtamos en atalayas del Señor, que todos sepamos ver cómo se está moviendo el ámbito espiritual, cómo está trabajando el enemigo, para que ninguno sea engañado, para que no seamos separados, divididos, sino que más bien unidos en un solo esfuerzo, en el esfuerzo de Cristo Jesús, en el tiempo de Dios. Yo te invito a ponerte de pie. Bueno, si estás de pie, gloria a Dios, pero si no estás de pie, si estás sentadito, echadito, entonces por favor ponte de pie. Toma a tu familia ahí. O si estás con alguien ahí, tómate de la mano, con respeto, con amor. Mira, qué lindo es tener nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares. A veces no lo hemos valorado desde este punto de vista. Mira lo importante que significa tener una familia. Cuánto amor tenía este patriarca Abraham. Por eso fue el fundamento para desarrollar una nación en su tercera generación. Mire, cuánto amor, cuánta dedicación. A veces nosotros, incluso los pastores, no tenemos esa misma vocación. Y a veces nos parece carga estar orando por los demás. Mire cuánto poder se desarrolla cuando con un corazón sincero oramos por nuestra familia, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación. Definitivamente Abraham era un hombre de clamor, un hombre de oración, ¿no? Un hombre de honra. Y hoy día, por eso estamos aquí recordando a través de las Escrituras, cómo es que Jesús, cuando vino, la mayor parte de su tiempo la dedicó a conversar con el Padre, a entablar una comunión perfecta con Él. De otra manera no hubiese podido realizar esa obra tan maravillosa de la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Entonces, por favor, tómate las manos, inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje de esperanza y salvación, por este mensaje de prevención, por este mensaje, Señor, donde tus ángeles vienen a decirnos: despierten, levántense, dejen su lámpara, dejen su carro, dejen sus actividades económicas, déjenlo todo, porque quiero darles el mensaje, porque quiero decirles que salgan de esa conducta en la que se están moviendo. Puede ser que algunos de ustedes estén haciendo bien las cosas, pero tienen que llevar a otro nivel, a otra posición. Tienen que salir de ese lugar en que están. Tienen que llegar a un mayor nivel para que usted pueda ser un elemento de bendición, un elemento de salvación, un instrumento de justicia. Mire escúcheme nada más lo que dice la Biblia. Voy a leer Lucas 17:28. Escúcheme, no abra sus ojos. Asimismo, Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y acá hay que poner atención. El verso 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Es decir, todo el que procure salvar su estilo de vida, su condición de vida, ¿no?, la forma en que vive, el que quiera salvar eso, perderá su vida. La vida de Cristo, la vida de Dios, la vida eterna. Pero todo el que pierda ese estilo de vida, que no corresponde a la realidad, que no corresponde a los tiempos que estamos viviendo, que no corresponde al plan de Dios, que no corresponde a tu salvación, si tú pierdes todo eso, todo lo que no sirve para los fines del reino de Dios, si tú pierdes eso, entonces te salvarás. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por habernos explicado de manera tangible, de manera sencilla, Señor, estos capítulos de la Biblia. Jesús no vino en vano. Jesús, más que otros miles y millones de ángeles que están poblando el universo, Él vino para hacer una obra maravillosa. Él fue el shofar que anunció lo que estaba sucediendo. Él fue el shofar que se puso en la cruz del Calvario para hacer sonar de manera poderosísima, pero lleno de compasión, ese shofar que decía: yo amo a todos ustedes. Yo estoy trayendo el amor del Padre para ponerlo aquí y que ustedes puedan ser liberados de todo mal, de toda plaga. Ese Salmo 91 que en este tiempo todos lo están recordando, se refiere a Jesús. Porque ahí dice: por cuanto has escogido a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Es decir, Jesús hizo de Dios su habitación. Jesús hizo de Dios su escudo. Jesús hizo de Dios su castillo, su libertador, su Dios en quien confió. Hasta el último minuto de su vida, Él confió en el Padre, aunque le dolía mucho en su corazón apartarse del Padre por causa del pecado del hombre. Pero Él permaneció. Él permaneció en la palabra. Él no renunció a la palabra. Él recibió la voz de Dios y Él la trajo aquí para decirle a la humanidad: despierten, salgan de esa zona, salgan. Y Él no le habló solamente a la gente de su época. Él vino como un ángel para hablarle a la gente de todas las épocas, de todos los tiempos, y para decirle: volveré nuevamente, pero ya no en las mismas condiciones. Volveré para gobernar. Volveré para desposarte. Volveré para vestirte de novia, para vestirte de lino blanco, de lino fino, resplandeciente. Iglesia, pueblo peruano, amigo, amiga que me estás escuchando, padre de familia, si no conoces aún el Evangelio, este es el momento. Este es el momento que usted se reconcilie con Dios. Este es el momento, hermano, padre de familia que estás en Cristo. Este es el momento que te reconcilies con Él y que le digas: Señor, hasta aquí yo he estado actuando mal, he estado actuando tibiamente, he estado desconfiando, porque vi algunos defectos en los pastores, he estado desconfiando, Señor. Pero hoy día sé que hay algo mucho más poderoso, hay algo mucho más grande para mí, para mi descendencia. Y voy a oír tu voz, voy a oír la trompeta, el shofar de Dios, que me está diciendo: salga de esa zona, salga de ese lugar, salga de esa posición, salga de ese pensamiento, salga de ese proyecto que no es el proyecto de Dios. Salga ahora, entre en el proyecto de Dios, entre en el sueño de Dios, entre en la voluntad de Dios. Y usted alcanzará la misericordia. Padre, muchas gracias por todos los pastores, por todos los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, por todos los discípulos, Señor, que sabemos que en esta hora están clamando a ti. Están, Señor,
intercediendo por la ciudad, están intercediendo por la nación, están intercediendo por Jerusalén, están intercediendo por Israel, están intercediendo por Rusia, por China, por Estados Unidos, están intercediendo por todos los continentes, Señor. Sabemos que hay hasta niños que están intercediendo, Padre, poniendo sus manitas sobre los mapas geográficos para profetizar, para proclamar una misericordia de Dios y una extensión del tiempo antes que venga el juicio. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor, de nuestros pueblos, ten misericordia de la iglesia, perdona toda iniquidad y todo pecado, Señor, y sácanos, Señor, a un lugar hermoso, a un lugar donde podamos seguir adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.